Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Bien, vamos a iniciar la clase programada para la fecha. Estamos en la semana 2, ¿no?, del semestre 2022-1, curso Fundamentos de Contabilidad. En esta semana estamos abordando el tema de constitución de empresas. El término constitución de empresas nos indica básicamente a la creación legal, ¿no? Crear legalmente una empresa, una nueva empresa. Y respecto a ello, la clase de ayer hemos hablado de constitución de empresa de un solo propietario, o sea, empresas también llamadas individuales, de un solo propietario. ¿Cuántas alternativas tenemos para formar empresa de un solo propietario? A ver, ¿quién me dice? Adelante. Dos, profesor. Unipersonal e individual de responsabilidad ilimitada. Correcto, ¿no? Empresa unipersonal que tiene personalidad natural y la empresa individual de responsabilidad limitada que tiene personalidad jurídica, ¿cierto? A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad de los propietarios. Adelante. Que la unipersonal tiene responsabilidad ilimitada y la EIRL tiene responsabilidad limitada. Ya, pero ¿en qué consiste? A ver, ¿en qué consiste la responsabilidad limitada? La responsabilidad limitada, como se podría interpretar limitada,
que está limitada solo el capital de la empresa, en cambio ilimitada, si en caso hay demasiadas deudas, o se puede pagar con el patrimonio de la persona, del titular. Correcto, correcto. En cuanto a la Constitución, o sea, los pasos, ¿cuál de ellos cuál es más sencillo? ¿Cuál de ellos es más sencillo? Jóvenes. ¿O es igual? Tanto la unipersonal y la EIRL es igual en cuanto a pasos de Constitución. A ver, adelante. No, profesor, si no me equivoco es la empresa unipersonal la que es más sencilla de constituir. Correcto, correcto. Muy bien, jóvenes. Entonces ahora vamos a pasar, ya sabemos cómo constituir una empresa de un solo propietario. Y ahora veremos cómo constituimos una sociedad. ¿Correcto? ¿Se ve la diapositiva? Sí se ve, profesor. ¿Me confirman? Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Ya, ok. Muy bien, como ya hemos abordado el día de ayer, cómo constituir empresas de un solo propietario, el día de hoy vamos a hablar de cómo constituir en forma legal, ¿no?, empresas societarias. Como se podrá inferir fácilmente cuando hablamos de empresa societaria, nos referimos, ¿no?, a empresas con más de un propietario, dos o más, ¿de acuerdo? Acá vamos a un poco definir, ¿no?, la terminología básica que se utiliza en esta parte. Cuando digo personería natural, me refiero a la persona física que desarrolla la actividad económica. Y cuando decimos personería jurídica, es cuando se reconoce jurídicamente como un sujeto diferente a la empresa, diferente al propietario. Sin embargo, esta persona jurídica carece de existencia física, por lo tanto, requiere ser representado por una persona física. Ahora bien, denominación, ya ayer habíamos hablado de denominación, ¿no? Decíamos era cualquier término seguida por la forma legal de manera textual o abreviada. Y acá aparece la famosa razón social, ¿no? Entonces, cuando dice denominación o razón social, no es que sean sinónimos, sino son dos cosas diferentes. Cuando dice razón social, se forma con el nombre de todos los socios o de algunos o de alguno de ellos, agregándose la forma legal, ¿no? Por ejemplo, podemos decir Ramírez Huerta y asociados. Puedo decir Ramírez Huerta Valiente y asociados. SRL o Sociedad Anónima Cerrada. Entonces, eso es razón social. ¿Por qué? Porque se forma
con el nombre de uno de los socios, puede ser de todos o de algunos. Claro, si son dos socios, ponemos el nombre de los dos, ¿no? Por ejemplo, pongamos pues que sea, no sé, se me ocurre Trejo, Torres, Luis y María Ríos Ramos, SRL, ¿no? Entonces el nombre sale extenso. Claro que algunos le ponen nombres extensos a sus empresas, ¿no? Por ejemplo, he visto nombres que dicen Empresa de Transportes y Servicios Múltiples, Señor de las Agonías, SRL, ¿no? Entonces, nombre kilométrico. La idea es pues que el nombre sea breve, ¿no? Porque ese nombre se utiliza frecuentemente. O sea, cuando usted va a comprar algo, tiene que poner el nombre de la empresa, ¿no? Y hay veces no alcanza pues el espacio que está destinado en la factura, en la boleta, si tienes un nombre kilométrico. Entonces tiene que ponerle como una abreviatura, ¿no? Unas iniciales. Pones un nombre corto. A mí, si me pidieran una recomendación de nombre, yo le diría que no use razón social si no le exigen que lo haga, que use denominación. Ahora, si le exigen que use razón social, pues que ponga de uno en los socios, nada más, de uno. Porque si pone de todos o de algunos, el nombre se hace muy extenso. Y cuando es denominación tiene que ser también breve, pues, ¿no? No le vamos a poner, pues le ponen mini market, señor de los milagros, por decir, ¿no? Todavía es corto ahí, porque pero otros lo ponen más extenso, pues, ¿no? O le ponen comercial Vega y servicios generales, qué sé yo, le ponen nombres extensos, ¿no? Ayer ya les decía que he visto por ahí ese nombre que decía, ¿cómo era el nombre este? Amor, dudo que seas feliz, algo así, ¿no? Le puso una denominación así a su empresa. ¿Mm? A ver, vamos a buscar si es cierto eso. Uno puede ver el nombre en la SUNAT, ¿no? Vamos así, consulta RUC, ponemos, y acá entramos, y acá ponemos por nombre o razón social, ¿no? A ver, vamos a poner eso. Amor, dudo que seas feliz. A ver si encontramos. Acá está, mira, si existe. ¿Y sabe dónde está? En Chota. Y está activo, o sea, está operando, ¿no? Y le ha puesto todavía, empresa de transportes, amor, dudo que seas feliz, SAC. ¿Sí? ¿Están viendo, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, fíjense ese nombre, ¿no? Ya, seguro que no se olvida, pues, no sé si es joven o es señorita, quién será el dueño, ¿no? Claro, podemos averiguar quién es el dueño, ¿ah? Vamos a ponerle el book. Acá está, mira. Los socios. Acá no aparecen los socios. Se dedica a transporte de carga, alquiler de vehículos. Está en Chota. Sí, alguien quería opinar. Alguien salió.
A ver, vamos a buscar acá información histórica, deuda, omisiones, representante legal. Ahí está, Estela Delgado Luz Angélica, es la gerente general. Ahora no sabemos si es la dueña, ¿no? Pero está como gerente general, posiblemente sea la dueña, ¿no? Pero ha elegido este nombre, ¿eh? Ok, ahí lo dejamos. Eso es denominación. Nombre comercial, ya decíamos que era la especie de un apodo, ¿no? O sea, yo puedo poner una razón social, pongámosle inversiones rojas SAC, ¿no? Pero le pongo un nombre comercial, pues, mini market, ¿cómo se diría? Siglo XXI, por decir, ¿no? Mini market siglo XXI le pongo. Eso puede ser un nombre comercial. O sea, además de tener razón social o denominación, yo puedo tener nombre comercial. No se opone. Responsabilidad limitada, y ayer explicamos, es cuando los propietarios responden hasta el monto del capital aportado. Mientras que responsabilidad ilimitada es cuando los propietarios corresponden incluyendo su patrimonio personal, ¿no? Si no alcanza el capital destinado a la empresa. Acá aparece Junta General de Socios o Junta General de Accionistas. Aquí se llama Junta General de Socios. Es la sesión, pues, ¿no? Es la sesión, es la reunión de los socios debidamente convocada conforme a ley, ¿no? Los socios tienen que reunirse obligatoriamente por lo menos una vez al año. Eso de acuerdo a ley. Se llama junta obligatoria, ¿no? Esa reunión tiene que constar en acta, en la que se indique, pues, si han aprobado o han desaprobado los estados financieros, ¿no? Que han decidido con las utilidades o las pérdidas, si han ratificado a los gerentes o los han cambiado, o sea, todo eso tiene que estar ahí. Cuando encontramos LGS se refiere a la Ley General de Sociedades, ¿no? Ley General de Sociedades, Ley 26887. Si encontramos esta abreviatura RPMV, se refiere al Registro Público de Mercado de Valores. Cuando encontramos PN, se refiere a persona natural, y PJ, persona jurídica. Ahora sí entramos a ver cuántos tipos de sociedades existen, ¿ya? En nuestro país, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, hay 5 tipos de sociedades. Ojo, 5 tipos. Una mano, ¿ya? El primer tipo se llama sociedad anónima. Segundo, sociedad colectiva. Tercero, sociedad en comandita. Cuarto, sociedad comercial de responsabilidad limitada. Y quinto, sociedad civil. Entonces tenemos 5 tipos de sociedades. Ojo. Luego, en algunos hay una clasificación. Por ejemplo, en caso de sociedades anónimas hay 3 tipos de sociedades. 3 tipos de sociedades. Sociedad anónima cerrada,
sociedad anónima tal cual, también se le dice ordinaria, ¿ya? Sociedad anónima. Y sociedad anónima abierta. 3 tipos. Sociedad colectiva solo hay uno, un solo tipo. En cambio, sociedad en comandita tenemos 2 tipos. Sociedad en comandita, se dice simple, y sociedad en comandita por acciones. El tercer tipo, perdón, el cuarto, sociedad comercial de responsabilidad limitada, solo hay un tipo. Y sociedad civil tenemos 2 tipos. Sociedad civil 2. Sociedad civil de responsabilidad limitada y sociedad civil ordinaria. ¿Está claro, chicos? ¿Se entiende? Espero que sí. Sociedad Sí, profesor, en está claro. en comandita por A, ¿qué era la A? Por acciones. Ah, ya. Gracias, profesor. Ya, acá está, ¿no? Cuando me dicen cuántos tipos de sociedades hay, usted tira la mano y dice 5. ¿Cuáles son? Sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad en comandita, sociedad comercial de responsabilidad limitada y sociedad civil. 5 tipos. Ahora vamos a ver las características de cada uno de los tipos, ¿ya? O sea, de esta parte. Veremos sociedad anónima cerrada, ordinaria, abierta, así. Por cada uno, ¿ya? Y para que no se aburran, vamos a pedir que lean, pues, ¿ya? Va a empezar la señorita delegada. A ver, lea esta diapositiva. Sociedad Anónima Cerrada. SAC. Ley 26.887. Características. Persona jurídica de derecho privado, cualquiera sea su objeto. Mínimo 2 y máximo 20 accionistas. Sus acciones no pueden ser inscritas en el registro público. Mercado de valores. Mercado de valores. Registro público de mercado de valores. Nombre, denominación. Capital social, representado por acciones nominativas, formada con aportes, dinerado y no dinerado, de los accionistas, quienes tienen responsabilidad limitada. Actividad, industria, comercio y prestación de servicios. Órganos de gobierno. A. Junta General de Accionistas. Órgano supremo de la sociedad. Las decisiones se toman por mayoría de acciones. C. Directorio. Es opcional. Si se determina la no existencia, debe constar en el pacto social o estatuto. B. Gerente. Representante legal y gestor de la empresa. Un momento. Inversionista. La sociedad anónima cerrada podrá constituirse por persona natural y o persona jurídica. Ok. Gracias. Ven, entonces algunas características, pues, ¿no? Toda sociedad, o la mayoría ya, la mayoría tiene que tener mínimo 2, pues, ¿no? Si no, no sería sociedad, sería individual. Ahora, en caso de la sociedad anónima cerrada, debe tener máximo 20 accionistas. Entonces, por ejemplo, en nuestro salón somos, ustedes como estudiantes son como 36, más el profesor ya son 37. Y si queremos crear una empresa en la forma de sociedad anónima cerrada, ¿lo podríamos hacer o no? No, no, profesor. Máximo No, son porque 20. pasamos de 20, ¿no?
¿Se dan cuenta? Pasamos de 20. Entonces, ¿a quiénes vamos a excluir, no? Entonces, como no podemos excluir, entonces no podemos optar por este tipo de sociedad. Ahora, en algún caso, pues imagínense, vamos a suponer que 20 personas crean una sociedad cerrada, ¿ya? Crean esto. Pero como todos somos mortales, ¿no? Vamos a suponer que uno de los socios muere, ¿ya? Eran 20, pero muere uno. Pero el que ha fallecido tuvo 2 hijos, vamos a suponer, 2 hijos. Ahora los hijos son los que heredan, pues, ¿no? Legalmente. Y si la esposa vive, también hereda como un hijo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si ellos se ponen de acuerdo, pues uno los representaría y por lo tanto seguirían los 20. Pero muchas veces lo que pasa es que cada uno quiere ser accionista, ¿no? O sea, la esposa quiere ser accionista por su cuenta, el hijo 1 también, el hijo 2, y si lo admiten a todos ellos, el número de accionistas ya sería 22. Y ya nos crearía un problema, ¿no? Con la sociedad anónima cerrada. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Transformarse de sociedad anónima cerrada a la sociedad anónima ordinaria, ¿ya? A la sociedad anónima ordinaria. Ya, pero veamos esto, vamos paso a paso, ¿no? Entonces, mínimo 2, máximo 20. Ahora nos dice, lleva denominación. El capital, pues, es el aporte dinerario y no dinerario. Lo efectúan los socios. Actividad, pueden desarrollar cualquier tipo de actividad, no hay restricción. Acá, en los órganos de gobierno, la Junta General de Accionistas no es más que la reunión de los accionistas. O sea, los accionistas, como son los dueños, tienen que reunirse, ¿no? Y ellos son los que en una reunión precisamente deciden crear la empresa. Y también ellos decidirán la disolución de la sociedad también, la liquidación de la sociedad, la transformación de la sociedad, el incremento de capital, la reducción de capital, o sea, todas las decisiones, incluso el cambio de giro, todo eso le corresponde a los accionistas y los accionistas lo tienen que decidir en una junta, ¿no? Por votación. Y ya acá cada acción, justamente cada acción, que es un título valor, da derecho a un voto. Ya no cuentan las personas. Imaginemos que son 3 socios, ¿ya? Si son 3 socios y que en total tiene 1000 acciones, ¿ya? Si la empresa tuviera 1000 acciones y tiene 3 socios, imaginemos que el socio 1 tiene 500 acciones, el socio 2 tiene 300 y el socio 3 tiene 200 acciones. Ahí están las 1000 acciones. Cuando estos 3 señores se reúnen en junta de accionistas, cuando levantan la mano, no vale, pues no se cuenta por persona, sino se cuenta por acciones, ¿no? Claro, si el socio 1 levanta la mano, vale 500 votos. Y si el socio 2 levanta la mano, valdría 300 votos. Y si el socio 3 levanta la mano, valdría 200 votos. ¿Se dan cuenta? Entonces se toman decisiones en una junta, pero cada acción da derecho a un voto. Por eso acá nos dice, se toman decisiones por mayoría de acciones. Ya no cuentan las personas. ¿Correcto? Ahora, por otra parte, nos dice que el directorio en este tipo de sociedad es
opcional. ¿Y dónde vamos a decir que va a tener o no directorio? En la escritura de constitución. Esa le llama pacto social, ¿no? La escritura. En la que dirán, esta sociedad anónima no tendrá directorio. Pero puede tener, ¿no? Si decide tener directorio, pues el directorio mínimo tendrá 3 miembros. Y también es un órgano colegiado. Cuando dice órgano colegiado es que todas las decisiones se toman por votación. ¿Ya? Como hay 3 miembros, para que la decisión sea tomada, pues necesita 2 votos, ¿no? Ahí sí se vota por persona. Puede ser por unanimidad si los 3 están de acuerdo, por mayoría si 2 de ellos están de acuerdo. Eso sería el director. El gerente es el representante legal. Sí, alguien quiere preguntar. Sí, profesor. ¿Cuál vendría a ser la función del directorio a diferencia de la Junta General de Accionistas? Es decir, ¿representarían a la Junta General el directorio? ¿Tendría función representativa de ellos, de cada uno? Sí, o sea, la Junta General es quien designa el directorio, ¿no? Los accionistas pueden ser directores, pero también puede ser un tercero que no es accionista, puede ser director. El directorio es un órgano colegiado y, como su nombre indica, tiene que preocuparse en definir pues las políticas grandes, o sea, decidir hacia dónde va la empresa, y el gerente es el que va a ejecutar o implementar lo que el directorio ha decidido, y también lo que la Junta haya decidido, ¿no? Por ejemplo, la Junta General puede haber decidido incrementar el capital. Entonces, ¿quién va a operativizar eso? El gerente, ¿no? Va a hacer las cobranzas, que depositen, que les dará sus constancias, todo. Entonces, por eso hablan de que el ejecutivo viene de ejecutor, ¿no? El que hace, el que realiza. Entonces, el gerente es el que va a realizar. Y además lo representa la empresa legalmente, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT le oficia a la empresa, el gerente tiene que ir a dar la cara. El Ministerio de Trabajo lo llama, o el municipio, o lo denuncian ante el juzgado. Entonces, ¿quién va a ir a representar al gerente? Claro que muchos gerentes no les gusta pues estar andando ahí, ¿no? En la SUNAT. Porque en una empresa siempre hay problemas, ¿ya? Por ejemplo, un trabajador despedido puede demandar a la empresa. He visto casos, ¿no? Hace poco, justo antes de la pandemia, estaba cerrando una empresa y esta empresa ya tenía 15 años en el mercado. Lo había contratado una persona que era ya jubilada, o sea, pensionista. Y como era pensionista, ellos decidieron pues pagarle con recibo por honorario. Pero este señor cumplía un horario, ¿no? O sea, tenía su horario de entrada, su horario de salida. Incluso le habían dado su correo institucional, con la cual pues se comunicaba oficialmente. Y todo esto. Y llega un momento, lo despiden, pues, ¿no? Le dicen, ya no queremos más trabajar con usted. Y el señor dice, mi liquidación de beneficios, ¿no? O sea, pide sus CPS, sus vacaciones, sus gratificaciones, etcétera, ¿no? Y le dicen, pero no, pues tú no está en planilla, ¿no? Está en honorario. Y no le pagan. Entonces, ¿este señor qué hace? Demanda, pues hace una demanda judicial.
y gana, el FES le da la razón, ¿no? Ha sido un trabajador y por lo tanto le toca vacaciones, gratificaciones, etc. Y le hacen una liquidación por los años que trabajó, los intereses, todo eso, que llegaba como a 50.000 soles. Pero esos oficios, o sea, esos procesos, no duran pues un rato, o sea, duran años y te citan cada cierto tiempo a declarar, a la audiencia, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese gerente, el gerente no le gusta esas cosas, ¿no? Él quiere concentrarse en su negocio, pues nombra a uno de sus trabajadores como apoderado. O sea, le delega con escritura pública, él es el apoderado. Y ese apoderado ya va a todas esas entidades, ¿no? Ya, pero si no tiene apoderado, el gerente tiene que estar en eso. Bien, pasamos al segundo tipo de sociedad anónima, que es la que simplemente se dice sociedad anónima o sociedad anónima ordinaria, ¿ya? Para poder diferenciarlo, ¿no? La base legal sigue siendo la ley 26887, que es la Ley General de Sociedades. Su característica es similar a la anterior porque es persona jurídica. Como tal, es independiente a los socios, es decir, tiene existencia propia, ¿no? Y para efectos legales, obviamente. Pero no tiene existencia física, pues ya dijimos, toda persona jurídica existe legalmente, pero físicamente no. Ahora, los socios responden limitadamente, es decir, lo más que pueden perder es todo el capital que aportaron. De ahí no pasa. ¿Cómo se nombra la empresa? Con denominación, ¿no? Denominación. Claro, en teoría le puedes poner el nombre que quieras, ¿no? Como ya vimos el ejemplo, le ha puesto ese nombre. Será el único, imagino, ¿no? O habrá otros que han hecho también así. Y yo recuerdo un amigo, estaba formando su empresa de taxis, ¿no? Y él había elegido un nombre, pues creo que eligió Empresa de Transporte Los Nevados o algo así. Y feliz se fue a registros públicos, incluso ya había hecho su escritura. Y fue a registros públicos, porque primero debería haber ido a registros públicos a averiguar, pero él no. Hizo su escritura, fue a registros públicos y lo rechazaron. Ese nombre ya existe. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay nombres que ya están, por eso que hay que hacer la búsqueda. Pero también hay que ser creativos, pues, ¿no? Muchas veces quieren poner el nombre ya conocido, ¿verdad? Alguien le pone Coca-Cola o le pone, he visto, por ejemplo, esto de la pollería Norquis, Rockies, que son nombres conocidos. Ya vas a provincia, le ponen también así, ¿no? O le ponen con una letra cambiada. Y le van poniendo, ¿no? Pero se ve feo, pues, que estemos copiando, ¿no? O sea, que le ponga en vez de Norquis con S, le ponen solo Norqui, pero igual se nota que estás imitando, ¿no? Claro, tendrán sus razones, seguramente quieren aprovechar lo que ya es conocido y confundir al consumidor, imagino. El capital, al igual que en la sociedad anónima cerrada, está representado en acciones y ese capital lo puedes aportar en dinero o en bienes no dinerarios. Como sociedad anónima puedes desarrollar actividad industrial, comercial
o prestación de servicios. Los órganos de gobierno, en este caso sí necesariamente son 3, ¿ya? Porque acá sí el directorio es obligatorio. Entonces, además de la Junta General de Accionistas, que es el órgano supremo de la sociedad, es el que toma las decisiones, está el directorio. El directorio es nombrado en la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas nombra al directorio. El directorio es un órgano colegiado de dirección. Colegiado dice para hacer notar que todas las decisiones se hacen por votación en el directorio. No es que uno de los directores toma decisiones, ni el presidente de directorio, sino por votación. El número mínimo de directores debe ser 3. Bueno, poner directores con número impar, como en este caso dice 3, ¿no? Impar, tiene como propósito que se tomen decisiones, porque si fueran par, ¿no? Si ponemos 4, entonces 2 votan a favor, 2 en contra, habría un empate. Si fueran 6, 3 votan a favor, 3 en contra, habría un empate, ¿no? Entonces, en cambio, si hay 3, va a haber siempre desempate. Esa es al menos la idea. Claro que luego ya han inventado de que si recuerdan el Tribunal Constitucional, ¿no? La decisión esa que tomó para anular anular la sentencia de negación de indulto, o que anulaba el indulto a Alberto Fujimori. El presidente votó 2 veces, ¿no? Escucharon la noticia, ¿no? El presidente del Tribunal Constitucional votó 2 veces. Esa práctica también se puede hacer en el directorio. O sea, si el número de directores es par, por ejemplo, dice 2 y 2 votaron, ¿no? Hay un empate. Entonces, el presidente va a tener voto dirimente, por lo tanto, puede votar 2 veces, ¿no? Entonces, si empataron 2 y 2, otra vez vota el presidente y inclina la balanza. Se vota 2 veces. Pero eso ya me parece, ¿no? Eso también ya lo he padecido cuando he sido en otra universidad donde trabajaba antes, ahora ya no. Fui miembro del consejo de facultad. Y pues el decano votaba 2 veces, porque así decidía pues el reglamento, ¿no? Y con ese doble voto muchas veces absorbía a sus amigos de las sanciones, cosas así, ¿no? Y a sus enemigos obviamente los castigaba, pues, con su doble voto, ¿se dan cuenta? Entonces me parece que darle doble voto a alguien no es conveniente, ¿no? Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es mejor que sean impar y solo tengan un voto cada uno, y ahí se decide. Pues. Entonces, diremos que los directores sean impares, ¿no? Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 9. Ya tampoco no sean muchos, pues no, ya no va a ser 11, 15, ya sería demasiado. Yo creo que hasta 9, dependiendo también pues del tamaño de la empresa y todo eso, ¿no? Ahora el gerente es nombrado por el directorio. Así como el director es nombrado por la Junta General, el gerente es nombrado por el directorio. Entonces, el gerente es órgano ejecutivo, es nombrado por el directorio. El gerente es el representante legal, y como su nombre acá dice ejecutivo, tiene que ejecutar, ¿no? Poner en práctica las decisiones del directorio y también las decisiones de la Junta General. Ahora, ¿quiénes pueden ser socios de una sociedad anónima? Pueden ser personas naturales, pero también pueden ser personas jurídicas.
Es decir, una sociedad anónima puede ser socio de otra sociedad anónima. Eso quiere decir persona jurídica. Bien, estimados, ¿algún comentario sobre este tipo de sociedad? ¿O alguna pregunta? Chicos, ¿se entiende o está un poco confuso? O sea, la única diferencia, profesor, con la cerrada es que existe el directorio es obligatorio, mejor dicho. Esa es una diferencia. Hay otra más. A ver, ¿quién detectó la otra diferencia? La persona jurídica, que es independiente, y el otro es de derecho privado. No. El número de socios. ¿Cuánto era en la sociedad cerrada? Ah, de 2 Sociedad a 20. cerrada, Máximo 20. máximo De 20. Y Máximo acá es, claro, mínimo 2 y no tiene máximos. ¿Me capta? O sea, podría tener 100 socios, 200. Entonces, por ejemplo, en todo el salón podemos formar una sociedad anónima, ¿no? Cada uno aporta 1.000 soles y tendríamos un capital de 36.000 más el docente, 37.000 soles. Creamos una sociedad anónima, ¿ven? O quizá con todos los de la escuela de negocios, ¿no? ¿Cuántos serán? Pues, ponte, por lo menos 111, creo. habrá algunos 500, ¿no? En todos los ciclos. Ya, bueno, entonces esa es la diferencia, ¿ah? Ojo, número de socios. Acá no hay límite. Y el directorio es obligatorio. Ahora, el tercero. Ya, a ver, un voluntario, ¿ya? Un caballero para leer la diapositiva. Yo, profesor. Adelante. Sociedad Anónima Abierta. Ley 26887. Características: persona jurídica de derecho privado, mínimo 751 socios con responsabilidad limitada. Sus acciones deben ser inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores. Nombre, denominación. Capital social representado por acciones nominativas y formada por aportes, dinerarios y no dinerarios de los accionistas. Más del 35% de su capital pertenece a 175 o más accionistas. Actividad: industria, comercio y prestación de servicios. Órganos de gobierno. A. Junta General de Accionistas. Es el órgano supremo de la sociedad. Las decisiones se toman por mayoría de acciones. B. Directorio. Órgano colegiado de dirección, elegido por la Junta General, el número de 3 como mínimo. C. Gerente. Nombrado por el directorio. Es el representante legal y gestor de la empresa. Inversionistas. La sociedad anónima abierta podrá constituirse por persona natural y o persona jurídica. Ok, ¿qué diferencias encuentras con las anteriores formas de sociedad anónima? En esta ocasión es mínimo 751 y en el otro no, en el otro era mínimo 2. Claro, en el número de socios, ¿no? En el número de socios, porque en las anteriores el mínimo era 2. En la sociedad anónima cerrada el máximo era 20. En la sociedad anónima ordinaria no hay máximo, o sea, es ilimitado. En cambio acá, sociedad anónima abierta, mínimo, ojo, mínimo, 751 socios. Además, todas las acciones deben estar inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores. En la sociedad anónima cerrada no debería inscribirse. En la sociedad anónima ordinaria es
es voluntario, o sea, si quieres lo inscribes, si no, no lo inscribes. En la sociedad anónima abierta tienes que inscribirlo. ¿Ya? Esto es una diferencia sustancial. Pero además hay un requisito más que dice acá que más del 35% de su capital, o sea, más de un tercio, ¿no? Un tercio sería 33.33, pues, ¿no? Pero un poco más, lo han redondeado a 35, ¿no? Porque pudieran haber puesto más de un tercio, ¿no? Pero han puesto así, más del 35% de su capital debe pertenecer a 175 o más acciones. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué le pone esto si acá ya puso un mínimo, no? Lo que pasa es que los empresarios, muchos empresarios forman una sociedad, pero en el fondo es como una empresa individual, ¿no? Es como que venga un gran capitalista y crea una sociedad anónima abierta, pues, ¿no? Dice sociedad anónima abierta, ya. Entonces, ¿cuánto es el capital? Vamos a poner que sea, pues, 1.000.000 de soles. Y luego se busca a 750 personas. Y dice, mira, ustedes solo van a aportar un sol cada uno, ¿no? Le dice, ¿no? Un sol cada uno ya. Entonces, cada uno aporta un sol y ya tengo ahí 750 socios. Y su capital aportado sería solo 750 soles. Si cada acción vale un sol, ahí están los 750 acciones. Y el 1, o sea, 751, el 1, ya pone pues 1.000.000, ¿no? Entonces se vuelve en esencia el dueño de esa empresa el que tiene mayor acción, ¿no? Todas las acciones se toman por acciones. Por lo tanto, el que va a tomar las acciones, las decisiones de todo sobre esta empresa va a ser pues el mayoritario, ¿no? Acá me está interrumpiendo un vendedor. Espero que ya no se filtre el sonido. Notan eso, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, le han puesto este dato, ¿no? Le dicen, ya, está bien, hay 751, pero un tercio del capital por lo menos debe pertenecer a 175 más accionistas. Ahí esos requisitos, ¿eh? Por lo demás, la Junta General, directorio, gerente, esto sí es obligatorio. ¿Eh? Es obligatorio, tiene que tener sí o sí. Puede realizar cualquier actividad. Puede tener socios, tanto a personas naturales como a personas jurídicas. A ver, ¿alguna opinión, pregunta respecto a este punto? Sí, adelante. Profesor, para establecer una sociedad anónima abierta también se debe presentar una oferta pública primaria de acciones, también como requisito. Sí, generalmente esto se llama, hay pues dos tipos de constitución, ¿no? Constitución simultánea y constitución por oferta pública.
lo cual es todo un proceso, ¿no? Normalmente la sociedad anónima abierta debería constituirse por oferta pública, lo cual consiste que hay unos socios fundadores, ¿no? O los fundadores que crean, o sea, que tienen la idea de negocio y hacen un acta y empiezan a convocar accionistas a través de bancos, o lo que llaman banca de inversión. Empiezan a ofrecer acciones, entonces todos los interesados van comprando. Una vez que termina el plazo para comprar, todos los que han comprado las acciones se reúnen, pues, ¿no? Como una primera reunión de inversionistas. Y en esa reunión es quien deciden finalmente constituir la empresa, ¿ya? Ese es todo un paso. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos a la sociedad colectiva. ¿Qué es la sociedad colectiva? Como toda sociedad es persona jurídica, pero fíjense acá, ¿no? Los socios tienen responsabilidad solidaria e ilimitada. Solidaria e ilimitada, y tiene plazo fijo de duración. La diferencia de las anteriores, que se infiere que tienen plazo indeterminado de duración. La sociedad colectiva debe tener plazo fijo de duración. ¿Cómo se nombra? Con razón social. Acá aparece la famosa razón social. O sea, si es una sociedad colectiva, no lleva denominación, sino lleva razón social. Ya decíamos, ¿cómo se forma la razón social? Con el nombre de uno de los socios, de todos los socios o de algunos de los socios, seguida de la forma legal, es decir, seguida de la frase sociedad colectiva o su acrónimo S.C. El capital social está constituido, está formado o está conformado por el aporte dinerario o no dinerario de los socios. Además, este tipo de sociedad puede contar con socios industriales. Ahora, ¿quiénes o a qué tipo de socio se llama socio industrial? El socio industrial es aquel que no aporta ni dinero ni bienes, sino aporta su conocimiento. Es un experto en algo, ¿no? Es famoso en algo. Entonces, este socio industrial solo aporta su conocimiento, su prestigio. La actividad pueden realizar actividad industrial, comercial y de prestación de servicios. Sus órganos de gobierno son dos. La Junta de Socios, o podemos llamarle la Junta General de Socios, es el órgano máximo de la empresa, donde los acuerdos se adoptan, dice ahí, preferentemente por mayoría de votos computados por personas. A diferencia de las sociedades anónimas, donde los votos se cuentan por acciones, en este tipo de sociedad se cuenta por persona. Ahora, ya no hablamos de directorio ni de gerente, ¿no? Hablamos de administración. Este es como un equivalente al directorio, ¿ya? Porque dice acá, salvo régimen distinto, previsto en el pacto social, la administración de la sociedad corresponde separada e individualmente a cada uno de los socios.
En otras palabras, la administración está a cargo de los socios. Y la Junta General también es la reunión de socios. Claro que acá dice salvo régimen distinto. El régimen distinto sería que en la escritura pública no digan pues que el administrador va a ser fulano de tal. O la administración va a estar a cargo de fulano, mengano y sultano. O sea, puede ser 2 personas, 3 personas. Ponte que tenga 5 socios, pero lo que van a administrar son 2, ¿no? O 3, o quizá 1. Ese es el pacto en contrato. Pero si no hay, entonces todos los socios. Ahora, ¿quiénes pueden crear sociedad colectiva? Solo personas naturales, en ningún caso personas jurídicas. O al menos eso se infiere, ¿no? Claro, se dirán, ¿y por qué? Porque acá te habla de responsabilidad solidaria e ilimitada. Imagínense que sean 2 socios, ¿no? 2 socios que aportaron un capital y crearon una sociedad colectiva. Pero les ha ido muy mal, ¿no? Quizás los asaltaron, qué sé yo, ¿no? Se llevaron todo el dinero. Ahora quedaron endeudados. Pero tienen responsabilidad ilimitada. Entonces sus acreedores pueden ir a sus bienes personales. Imaginemos que uno de estos es Jorge del Castillo, ¿no? Cuando tú vas a ver su declaración jurada de congresista, dice que no tiene absolutamente nada. No tiene casa, carro, nada, nada. Entonces no tiene nada. Mientras que este otro, sea como Rafael del Porqui, ¿no? Tiene muchas propiedades. Entonces el acreedor puede exigir el pago al socio que tiene cosas. Y por solidaridad con su socio tiene que pagar, ¿no? Por eso dice acá solidaria. Entonces este muchacho que no tiene nada, ¿no? Como dice su declaración jurada, no tiene nada. Pero su socio sí tiene, entonces el acreedor exige al socio que le pague todo. Pero él no va a decir, pero no, yo soy dueño solo de la mitad. Entonces la mitad nomás te pago. No, pero acá es solidaria, ojo, es solidaria. Por lo tanto, no se puede escapar, tiene que pagar toda la deuda. ¿Se entiende esa afirmación? Jóvenes, ¿me entiende o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Ahora, razón social tiene que poner el nombre de uno de los socios, ¿no? Por ejemplo, lo ponemos acá, Castillo y no sé qué, ¿no? Bien, vamos a ver, Castillo Rojas y asociados, sociedad colectiva, ¿no? Más o menos así sería el nombre. Ahora pasamos al tercer tipo de sociedad, que es la sociedad en comandita. Y dentro de comandita teníamos 2, ¿no? Comandita simple y comandita por acción. En primera instancia veremos la comandita simple. A ver, señorita delegada, a ver, apóyanos con la lectura. Bien, sociedad en comandita simple. Ese punto en C, Ley 26887. Características. Persona jurídica con 2 tipos de socios. Los colectivos con responsabilidad solidaria e ilimitada y los socios comanditos con responsabilidad limitada. Tiene duración limitada. Nombre, razón social. Capital social, conformado por el aporte de los socios especificado en el pacto social tanto por importe como por tipo de socio. Los socios comanditarios solo aportan bienes o dinero. Actividad, industria, comercio y prestación de servicios. Órganos de gobierno. A.
Sí, continúa. Bueno, disculpe, se me fue el internet. Ya te escuchamos, adelante. B, administración. Corresponde a los socios colectivos. Inversionista. La S en C puede ser constituida por persona natural. La sociedad en comandita. Correcto. Fíjense acá, nos dice que la sociedad en comandita tiene dos tipos de socios. Acá por eso puse esta imagen, ¿no? Hay un grupo de socios que se llaman socios colectivos y otro grupo que se llaman socios comanditarios. Los primeros, los colectivos, asumen responsabilidad solidaria e ilimitada, mientras que los segundos tienen responsabilidad limitada. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre socio colectivo y socio comanditario? Ese tipo de sociedad se debe nombrar con razón social, es decir, con el nombre de uno o más socios colectivos, ¿ya? O sea, la razón social se forma con el nombre del socio colectivo. En ningún caso debe ponerse el nombre del socio comanditario. Ahora, si por alguna circunstancia pusieron el nombre del socio comanditario, ese socio adquiere responsabilidad ilimitada y solidaria. Eso dice la ley de sociedades. El órgano de gobierno, pues la junta de socios, que es la reunión de los socios, y la administración, ¿a quién corresponde? A los socios colectivos. ¿Y por qué a ellos? Porque ellos tienen responsabilidad solidaria e ilimitada, por lo tanto, ellos tienen que cuidar, pues, ¿no?, de la buena marcha de la empresa, porque están jugándose el pellejo. Dado que este tipo de sociedad tiene responsabilidad mixta, ¿no? Se considera, se infiere que debería solo constituirse por personas naturales. Ahora, la sociedad en comandita por acciones, también está regulado por la ley 26887, Ley General de Sociedades. Y la característica es muy similar a la sociedad en comandita simple, ¿no? Porque tiene dos tipos de socios, ¿ya? Los colectivos y los comanditarios. Los colectivos con responsabilidad ilimitada, los comanditarios con responsabilidad limitada. Se nombra con razón social, es decir, con el nombre de uno de los socios, o varios o todos, seguida de la frase sociedad en comandita por acciones, o su abreviatura S en C por A. En general pueden desarrollar cualquier tipo de actividad. Su órgano de gobierno es la Junta General de Accionistas, dado que en este caso, como nos habla, ¿no?, está formada por acciones. Y administración, que es el órgano colegiado de dirección ejercido por los socios colectivos. Socios colectivos. Interpretamos, porque esto no aparece en la ley, ¿ya? Interpretamos que una sociedad en comandita por acciones solo puede ser constituido o creado por personas naturales. El cuarto tipo de sociedad. El cuarto tipo de sociedad se llama sociedad comercial de responsabilidad limitada.
SRL. También está normado por la ley 26887 sus características. Es una sociedad de personas donde la competencia y la participación de los socios en la gestión de la empresa se constituye en el recurso más importante. Los socios no pueden exceder de 20 y tienen responsabilidad limitada. Dicho esto, pues es exactamente igual que la sociedad anónima cerrada, ¿no? Recuerdan que tenía mínimo 2 y máximo 20. Acá también tiene máximo 20. Y obviamente mínimo 2 porque es sociedad. Aun cuando no digo acá. ¿Cómo se nombra? Con denominación. El capital se forma, como en todas las sociedades, por el aporte que hacen los socios. Y estos está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, pero que no pueden ser incorporados en títulos valores ni denominarse acción. O sea, en términos prácticos, en lugar de acciones se le llama participaciones, pero es muy similar a las acciones porque va a tener un valor y también se le va a decir cada socio cuántas participaciones tiene y todo eso. Pero sin embargo, no se puede llamar acciones y tampoco se puede llamar título valor. A diferencia que las acciones sí constituyen títulos valor. ¿Qué actividad pueden desarrollarse como sociedad comercial de responsabilidad limitada? En general, actividad industrial, comercial y de servicios. ¿Cuál es su órgano de gobierno? Según la ley 26887, Junta General de Socios, que es el órgano supremo de la empresa, y la gerencia, que es el órgano ejecutivo que representa a la empresa. Acá aparece gerencia, a diferencia de las anteriores sociedades en las que hablábamos de administración. Acá hablamos de gerencia. Ahora, ¿quiénes pueden formar una sociedad comercial de responsabilidad limitada? Solo las personas naturales. Porque acá dice, ¿no? Sociedad de personas. Y por último, el quinto tipo de sociedad, pero en ese quinto tipo tenemos dos, ¿no? La primera se llama Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, cuya abreviatura es S-Civil de RL, S-Civil de RL. La base legal es la Ley General de Sociedades, la Ley 26887. ¿Cuáles son las características de este tipo de sociedades? Es una persona jurídica constituida para el ejercicio de una profesión. ¿Ven? Acá, de una profesión. Oficio, pericia, práctica u otro tipo de actividades personales por algunos o todos los socios. Los socios no podrán exceder de 30. Tienen responsabilidad limitada. ¿Cómo se nombra este tipo de sociedad? Con razón social. Eso quiere decir que en este nombre va a tener que ir los apellidos y nombres de uno de los socios, de todos los socios o de algunos de los socios, seguida de la frase Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada o su abreviatura S-Civil de RE. El capital social está constituido por el aporte de los socios y debe estar íntegramente pagado al momento de celebrarse el pacto social.
¿Qué actividad puede desarrollar este tipo de sociedad? Prestación de servicios, principalmente prestación de servicios. ¿Cuáles son los órganos de gobierno? La Junta de Socios, órgano supremo de la sociedad y ejerce los derechos y las facultades de decisión. Disposición, los acuerdos se toman por mayoría de votos, preferentemente por capitales. Administrador, corresponde a uno o varios socios encargados de la gestión de la empresa. Pues acá está condicionado. Yo no puedo nombrar un administrador que no sea socio, ¿no? El administrador necesariamente tiene que ser socio. ¿Quiénes pueden crear una sociedad civil? Solo personas naturales, ¿no? Dado que está atado a que tengan una profesión, un oficio, una pericia, una práctica, etc. Entonces, por ejemplo, si crean una consultora, pues no se juntan un administrador, un contador, un abogado, pueden crear una sociedad civil. O quizá todos son licenciados en administración de negocios y forman una sociedad civil. ¿Me captan? Y pueden ser hasta 30. ¿Y cuál es la diferencia entre una sociedad civil ordinaria? En caso de la sociedad civil ordinaria no nos pone un tope de socios, ¿no? No nos pone cuánto es el máximo. Por lo tanto, uno puede inferir que puede ser indeterminado. Por lo demás, es igual, pues, ¿no? Porque sigue siendo persona jurídica, sigue siendo para ejercer una profesión, oficio, pericia, práctica, otra actividad personal, de algunos o todos los socios. Los socios tienen responsabilidad ilimitada acá. En este tipo, que es ordinaria, tienen ilimitada en forma subsidiaria con beneficio de exclusión. Pues acá ya no nos habla de responsabilidad ilimitada solidaria, sino de forma subsidiaria con beneficio de exclusión. Interpretamos que se refiere a que un socio, por ejemplo, si la empresa esta debe X cantidad, pero el socio A es dueño del 80% y el socio B del 20%, entonces el acreedor, si le exige al socio que le pague, él dirá, pues ya está bien, te pagaré, pero a mí me toca solo el 20%, y el 80% lo cobras al otro, porque acá ya no te habla de solidaria, ¿no? O sea, no tiene que ser solidario acá. Él paga lo que le corresponde y luego le dice, ya exige al otro señor. Se va a nombrar como razón social, es decir, con el nombre de uno o todos los socios. El capital puede ser en dinero, en bienes dinerarios o no dinerarios. Y tiene que estar cancelada a la hora de celebrarse la escritura pública de constitución. La actividad que puede desarrollar es la prestación de servicios. ¿Qué órganos de gobierno va a tener en junta de socios? Y administrador. La junta de socios es la reunión de todos los socios. El administrador tiene que ser uno de los socios, no pueden ser varios. ¿Quiénes pueden crear este tipo de sociedad? Personas naturales. ¿Ok? Eso es. Entonces hemos visto, estimados estudiantes, los 5 tipos de sociedades con sus, en algunos casos tenían tipos, ¿no? Y en otros casos eran uno. ¿Alguna pregunta?
¿Qué les ha parecido? ¿Ya lo conocían estos tipos de sociedades? Adelante. Sí, profesor. Yo había escuchado la sociedad anónima cuando llegaba a 751 socios, por ejemplo, se convertía en sociedad anónima abierta. O sea, su límite era 750 para mantenerse solamente en sociedad anónima. No. Esa es una interpretación, porque además de tener más de 751, más de 750, es decir, mínimo a 751, también tiene que el 35% del capital pertenecer a 175 más socios. Entonces, ponte que llegó pues a 751, pero ponte que solo el 30% corresponde a 175 más socios. Entonces, como no cumple esa condición, seguirá siendo sociedad anónima ordinaria. Además, tiene que cotizar, o sea, tiene que inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores obligatoriamente, ¿no? Y si no lo hace, seguirá siendo sociedad anónima ordinaria. ¿Me captas? Ok, profesor, gracias. Oye, sino que cada uno pues, va interpretando, ¿no? Lee la norma y dice, pero acá le tengo que poner algo. Y dice, bueno, como acá 751, entonces le pongo un tope. Pero no solo es el tope, pues también hay condiciones que cumplir. Y si no cumples, dejas de ser sociedad anónima ordinaria y tampoco eres sociedad anónima abierta. O sea, no puedes hacer eso. Atención a la lista de asistencia. José Aragón. Presente, profesor. Joel Cahuana. Presente, profesor. Buenas noches. Maricielo Colque. Renzo Chumbe. Buenas noches, profesor. Presente. Carla Corbeta. Sandy Curi. Presente, profesor. Buenas noches. Davide Damián. Buenas noches, profesor. César Hernao. Presente, profesor. Buenas noches. Luis Fernández. Buenas noches, profesor. Presente. Ángela García. Buenas noches, profesor. Presente. Piero Gutiérrez. Buenas noches, profesor. Presente. Diego Jaime. Presente, profesor. Buenas noches. Silvia Mamani. Dina Mamani. Presente, profesor. Edwin Martínez. Profesor, disculpe la interrupción. Me ha llamado asistencia y mi micrófono estaba fallando. Al final, ¿ya? Edwin Martínez. Buenas noches, profesor. Presente. Estefano Matos. Buenas noches, profesor. Presente. Luisa Mercado. Presente, profesor. Ana Montenegro. Presente, profesor. Buenas noches. Francisco Morales. Presente, profesor. Sergio Olave. Presente, profesor. Buenas noches. Melissa Ortega. Presente, profesor. Buenas noches. José Ortiz. Presente, profesor. Buenas noches. Carlos. Buenas noches, profesor. Presente. Jessica Quispe. Buenas noches, profesor. Presente. Bruno Ramos. Buenas noches, profesor. Presente. Isaac Ríos. Buenas noches, profesor. Presente. Steve Robles. Presente, profesor. Buenas noches. Carola Salas.
Evelyn Salvador. Buenas noches, profesor presente. Ángel Sánchez. Buenas noches, profesor presente. Terry Tinoco. Buenas noches, profesor presente. Claudia Valverde. Buenas noches, profesor presente. Lita Villanueva. Buenas noches, profesor presente. Carlos Villarroel. Presente, buenas noches. Alessandro Bisuña. Presente, profesor, buenas noches. Marco Illescas. Presente, profesor, buenas noches. Leonid Zavala. Buenas noches, profesor presente. ¿Y a quién me dijo que le falta? Mamania pasa, profesor. Falta Mamani Silvia, Mamani, y también a Carla Corbeta. Disculpe, profesor. También tiene inconvenientes con su internet. Corbeta, más arriba. Te lo puse, Carla Corbeta. Sí, ahí ella, sí. Es todo, ¿no? Ya, ok. Continuamos, fase de constitución de sociedades. Como es persona jurídica, ¿no? Tiene que seguir todos estos pasos, pues como dijimos ayer, ¿no? Primero, tienes idea de negocio, el inversionista o promotor, luego busca asesoría, luego toma la decisión. Y solo le queda personería jurídica y puede decidir si quiere hacer una sociedad anónima, una SRL, una sociedad colectiva, una sociedad en comandita o una sociedad civil. Cualquiera sea es persona jurídica y por lo tanto sigue todos los pasos. Paso 1, tiene que buscar el nombre, ya decíamos, ¿no? Un nombre creativo, corto, no kilométrico, ¿ya? Y no sé si poner esos nombres, como hemos visto hoy en la SUNAT, no valga la pena, ¿no? Me parece que también tenemos que cuidar nuestra salud, como se dice, salud mental, ¿no? Emocional. No aferrarnos a cosas ni a personas, ser libres y pensar en un nombre apropiado, corto, para poder usar en las operaciones. Claro, si hago la búsqueda y alguien ya escogió el nombre, tengo que seguir pensando cuál puede ser el nombre, ¿no? Y hasta encontrar uno que no esté, y luego lo reservo por 30 días. Con esa reserva redacto la minuta, ¿no? La minuta es el documento en la que consta la voluntad de crear una empresa con un giro de negocio. Y ahí también se pone el estatuto, ¿no? Cuáles van a ser los órganos de gobierno, cuánto va a ser el capital, quién es el primer gerente, quiénes son los directores. Todo lo que concierne al tipo de sociedad. Y con esta minuta en el banco abres una cuenta y depositas el capital si es en efectivo. Hay que depositar a nombre de esta empresa. Y ahora, si son bienes, tiene que entregarse al gerente, si son bienes corrientes, pero si es una casa, un terreno, un vehículo, tiene que ser la transferencia notarial de esos bienes a nombre de la empresa. Luego hay que hacer la escritura pública, un notario. Esa escritura pública hay que llevarlo a registros públicos, en el registro de personas jurídicas. Con esto, con la escritura ya registrada, vas a la SUNAT, te inscribes en el registro único de contribuyente. Incluso con la minuta puedes hacer eso ya, ¿no? Autorizas la impresión de comprobante de pago en caso que vayas a usar comprobantes impresos. Por ejemplo, la guía de remisión
se considera como comprobante de pago, pero cuando en realidad es aquella que respalda el traslado de bienes. Pero eso, por ejemplo, tengo que autorizarlo, pues, ¿no? Tienen que ir al municipio a sacar la licencia municipal con todos los trámites que involucra ello, todos los requisitos. Para llevar libros contables para fines societarios, porque hay que pensar acá, los libros contables son materia también de exigencia tributaria, pero también son materia de interés societario. Es decir, si ustedes, ¿no?, son socios de una empresa, pero no participan en la gestión. Imagínense que los 36 creamos una empresa y nombramos un gerente, y luego ese gerente pues maneja todo el capital y a fin de año aparece a rendir cuentas. Y esa rendición de cuentas lo hace con estados financieros, pero además nosotros podemos dudar y queremos ver los libros. ¿Dónde están los libros contables? Quiero ver cuáles son las ventas, las compras, movimiento de dinero, de bancos. Pues eso va a constar en el libro contable. Por lo tanto, también los libros contables son necesarios para los socios. Estos libros tienen que estar legalizados en el notario público antes de, o sea, las hojas antes de usarla, como garantía, pues, de que si no puede imprimirse N veces, ¿no? Y en cualquier hoja. Y por lo tanto, para garantizar que esos son efectivamente los libros, necesita la legación notarial. Y alguna licencia especial, si es que es una actividad que requiera la licencia. Sectorial, sobre todo, ¿no? Muy bien, jóvenes, eso es la clase de hoy. ¿Qué les ha parecido? Ya lo sabían, ¿cierto? ¿O ha sido útil de todas maneras? A ver, ¿alguien? Bueno, profesor, para mí sí ha sido útil de varias maneras, ¿no? Pues saber diferenciar cuáles son las diferencias o podrían ser cuál podría ser más rentable, ¿no? O qué podríamos hacer a futuro, ¿no? Una sociedad o sociedad anónima, así, ¿no? Correcto, José. Muy bien, vamos a dejarlo allí porque entiendo que tienen clases, ¿eh? Buenas noches, nos vemos la próxima semana. Buenas noches, profesor. Gracias por la Buenas noches, invitación. profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Buenas noches.